Buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles, deseando que se encuentren muy bien y dispuestos a iniciar una excelente semana. El día de hoy vamos a trabajar con una nueva plática de conciencia que nos ayude a reflexionar sobre temas que podamos tener alternativas o técnicas para poderlos manejar mejor. El día de hoy vamos a trabajar el tema de cómo relajarse cuando se está hasta el tope. Esto nos indica que el acumular demasiado estrés puede sentirse abrumante y el cual frecuentemente emerge. El estrés es la forma en cómo el cuerpo reacciona a los cambios y también cuando se experimenta constantemente puede generar alteraciones de salud como tener poca vitalidad porque estás desgaste y desgaste tu energía y entonces sientes baja vitalidad. O no poder tener una calidad de sueño, ¿verdad? Porque está ahí la computadora mental prendida en la noche. Dolores de espalda, porque no sabe qué tanto te cargas a cuestas. Y eso afecta el bienestar físico, mental y emocional. Los dolores de espalda son muy comunes en los estados de alto estrés, porque se estima que casi el 75% de las personas se quejan de esa molestia en alguna forma, el cual puede manifestarse como recurrente, escalando a dolores intensos y espasmos musculares. Se han catalogado dos tipos de dolor de espalda. Dolor agudo, que se resuelve después de algunos días con cuidado de sí mismo y puede regresar a sus actividades cotidianas sin ningún síntoma. Pero también está el dolor crónico, que es la molestia que se extiende hasta por semanas y persiste aun cuando se le ha dado tratamiento. Por eso nos damos cuenta que cuando el dolor de espalda no se mitiga incluso con sedantes, quiere decir que no solo es físico, que hay otros factores involucrados, espirituales, mentales, emocionales, que lo están causando. Generalmente el dolor de espalda se localiza en dos partes, en la espalda alta o en la espalda baja, y ambos pueden alterar la postura y afectan los movimientos del cuerpo. Con el tiempo puede causar afecciones en las caderas, el cuello, rodillas y pies. El dolor en la espalda baja involucra los músculos desde el ombligo hasta el área del coxis, que se manifiesta cuando hay mucha tensión acumulada y reduce la capacidad de realizar actividades y desear sentarse todo el tiempo. Incluso el estilo de vida sedentario por periodos largos puede generar esfuerzo en los músculos de la espalda y presión en la columna, que por eso se recomienda el ejercicio, algún tipo de ejercicio que ayude a la persona, ¿verdad? De acuerdo a su estructura, ¿verdad? A sus músculos, a su tamaño y lo que pueda hacer. El dolor en la espalda alta involucra los músculos entre tus hombros hasta el tórax. Los niveles de estrés afectan la forma incluso de respirar normalmente. Entre más estrés se experimente, mayor es la alteración que se notará en los patrones de respiración. Fíjate hasta dónde llega el estrés. Entonces, una persona estresada respira poquito y exhala poquito. Entonces, no hay suficiente oxigenación. Los hombros se encorvan, causando esfuerzo y tensión en la parte superior y media de la espalda. Por supuesto que los síntomas son diferentes de persona a persona. Cada uno tiene un umbral del dolor, tolerancia y sensibilidad. Sin embargo, las molestias se manifiestan como rigidez, presión, salud, músculos adoloridos, lo que impide el movimiento o realizar las actividades normales. Se puede llegar a sentir un punzante dolor en la espalda sin ninguna razón, o dificultad para adoptar una postura cómoda para dormir. El dolor se detona al levantarse, al voltearse o inclinar la cintura. Salud. Y se puede sentir rigidez entre los hombros, aún estando aparentemente relajado. El impacto del estrés en la salud es porque el cuerpo y la mente están conectados. Cuando te estresas, el cuerpo activa la respuesta de estrés y
El estresor puede ser físico, como tener que dar un salto, o puede ser psicológico, preocupado por los mejores resultados en el examen, cualquiera sea que sea la razón. El cuerpo interpreta los estresores como una amenaza o un reto a sentirse a salvo, o como la respuesta de huir o pelear, con lo que comienzan una serie de reacciones para protegerse, para evitar ser dañado. Durante esa respuesta ante el estrés, se agregan hormonas como norepinefrina, epinefrina y cortisol que incrementan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el ritmo respiratorio. Las pupilas se dilatan, se agrega sudor, estas funciones a corto plazo para enfrentar los invasores. Habrás notado que cuando te sientes estresado, tus músculos comienzan a apretarse debido a que el cuerpo está percibiendo algún peligro y se prepara para tomar acción inmediata. Y cuando entras en un estado de calma, tus músculos se relajan. Sin embargo, cuando notas que esa respuesta de estar alerta y a la defensiva todo el tiempo, tu cuerpo nunca tiene la oportunidad para desestresarse. Tus músculos permanecen tensos constantemente y eso causa los dolores en el cuerpo. Muchas veces a las personas los revisan los médicos, no les encuentran nada y se sigue la persona quejando de que le duele todo. La activación constante de la respuesta alerta al estrés causa segregación de cortisol repetidamente, ocasionando que el cuerpo se haga insensible al cortisol como un mecanismo involucrado a la resistencia incluso a insulina en la diabetes. La disfunción de cortisol lleva a inflamación inducida por el estrés, lo que incrementa el riesgo de artritis reumatoide, fibromialgia, crónicos dolores, ciática y molestias pélvicas. El estrés impacta tu sistema nervioso alterándolo, ya que el sistema consiste de billones de neuronas que son células específicas que envían información entre el cerebro y el resto del cuerpo, utilizando señales químicas y eléctricas. Las neuronas son responsables del control de los movimientos musculares, pero cuando se sobreestimulan, causan que se detonen impredeciblemente, ocasionando calambres, dolor, tensión muscular y espasmos. El efecto del estrés en el sistema nervioso ha mostrado que puede disminuir la habilidad de respuesta para regular el dolor. Por lo anterior, es importante cuidar el bienestar mental y físico, porque la mente y el cuerpo trabajan en conjunto. Y aunque no se puede evitar algún tipo de estrés, siempre se puede tomar acción para prevenir que llegue a escalar en dolores. Aprendamos algunas opciones para hacerlo. Ejercitarse regularmente. Incorporar alguna actividad física en la rutina diaria puede ayudar a mantener los músculos fuertes y saludables y sobre todo flexibles. Tomar recesos durante el día de trabajo, ya sea en la oficina, si es que vas a permanecer sentado todo el día. Programa hacer pausas para estirarte o realiza una caminata para aliviar la tensión en los músculos. O fija un temporizador para recordarte hacerlo entre los intervalos de permanecer sentado o cambiar de posición. Es muy importante consumir alimentos nutritivos para que tu cuerpo pueda combatir el estrés. Evita los excesos de grasas y azúcares, ya que incrementan los niveles de azúcar en la sangre y te hace sentir más estresado. Medita. Aprende alguna técnica que te sea fácil para ayudarte a reducir la tendencia a rumiar y puedes elegir entre los diversos métodos. El objetivo es tomar unos minutos para enfocarte en tus sentidos, el observar o lo que escuchas, los aromas y lo sensorial. Desarrolla un hábito de autodiálogo positivo. Evita la autorrecriminación, la autocrítica severa, la duda o predisposiciones catastróficas, que es algo que mucha gente tiene. Están todo el tiempo con cuadros de estrés imaginario.
Cuando estás pensando en cosas como no tengo tiempo para esto o no soporto aquello, estás estresándote más aún. Aprende a dialogar contigo en forma más realista y compasiva. Evita aplicarte etiquetas o dudar de tus habilidades para ser exitoso. Todas las personas tienen cualidades y ahí es donde debes enfocarte en tus destrezas, en tus habilidades innatas. El autodiálogo positivo te ayudará a desarrollar un enfoque más saludable, optimista, y esa conversación compasiva te encamina a manejar tus emociones mejor y por ende tomar acciones más positivas. Cuando requieres relajar tu mente y cuerpo rápidamente, puedes probar las siguientes estrategias para calmarte. La primera es respirar profundo o sal a caminar. Visualiza alivio. Relaja tus músculos. Huele algún aroma relajante. Escribe algo. Bebe agua. Mastica un chicle. Replantea la situación. Haz algo de ejercicio para liberar endorfinas y soltar el exceso de presión. Escucha música para aliviarte y energizarte. Lo anterior te provee tiempo para pensar con una nueva perspectiva y notarás que regresarás a afrontar las tareas o situaciones con un renovado optimismo. El estrés puede presentarse en muchas formas. Puede gradualmente crecer, ocurrir en un momento y luego desaparecer. Lo importante es reconocerlo para tomar acción al respecto. El respirar suave y gentilmente te provee mayor oxigenación al cuerpo, liberando la tensión. Visualiza alivio, que es de gran ayuda con tu imaginación, porque puedes desplazarte a un lugar que te brinda paz mental, el que a ti más te guste, ¿verdad? Puede ser el campo, puede ser una zona de río, puede ser contemplar el cielo y las nubes, lo que tu imaginación te permita. Te estás desplazando para visualizar alivio. El replantear la situación para verla en forma diferente te brinda otra perspectiva, porque imagínate a ti dentro de un remolino, pues claro, no estás pudiendo contemplar ninguna otra realidad porque todos los asuntos están dando vuelta alrededor. Si sales al exterior, vas a poder contemplar desde otra perspectiva en lugar de sentirte abrumado y se te van a ocurrir cosas. Evita el estrés mental y emocional causado por pesimismo y autosabotaje. Recuerda, una porción es tuya porque es lo que necesitas despejar de tu propia sombra del ego. Hay que reconocerlo. Pero otra parte es del inconsciente colectivo de toda la gente pesimista y que se sabotea. Y la tercera negatividad viene de los seres de oscuridad que insertan, ¿verdad?, mentira y media para que la persona viva mortificada, ¿verdad?, estresada y no pueda pensar y traer más luz. Hay una técnica denominada relajación progresiva muscular, en la cual voluntariamente tensas tus músculos, sostienes unos segundos y luego los relajas virtualmente, soltando la tensión rápidamente. Es una técnica de yoga, se llama yoga antiestrés. Entonces, inhalas profundo, tensas fuerte todo y liberas. Es como llevar al máximo de la tensión a todos tus músculos y nervios y luego liberas. Y es tan efectiva que de verdad con 3 o 5 repeticiones despejaste el estrés. Es muy, muy buena. Pruébenla. Ya van a ir eligiendo la que más les acomode. También, cuando escribes lo que te pasa, reduce el agobio y liberas esas emociones en el papel, facilitando que puedan surgir ideas y soluciones, ¿verdad? Porque estás drenando al papel y dejas espacio para que te lleguen opciones. Puedes ayudarte tomando agua o preparando alguna infusión de té que te despeje. Es decir, estás yendo a hacer una actividad que te saque de ese remolino. Levántate, mueve tus músculos, danza,
¿verdad? Dependiendo de dónde te encuentres, ¿verdad? No vas a ponerte a danzar ahí en tu oficina, ¿verdad? Pero si trabajas en tu casa, por supuesto que puedes danzar y despejar toda esa tensión. También puedes inventar una frase como mantra para que puedas repetirla en tu mente mientras inhalas y exhalas lenta y profundamente. Eso se trae a la conciencia plena aquí y ahora en lugar de dejar la mente divagar. Aun cuando te encuentres en una reunión abrumante o un lugar saturado de personas, siempre puedes utilizar la respiración para despejar el estrés. A fin de cuentas, nadie se va a enterar de lo que estás haciendo, ¿verdad? Ahora ya tienes una variedad de opciones a tu disposición para que elijas la estrategia que mejor te funcione para tus circunstancias. También, frases graciosas te pueden ayudar a despejar el estrés y darte alivio a la vez que te hacen sonreír. Son muy útiles, ¿verdad? Y si tú te puedes inventar esas frases, o a lo mejor te acuerdas de un chiste o una escena graciosa, te va a servir mucho. Puedes solicitar a alguien de tu confianza, un ser querido, que te dé un abrazo, ya que el contacto físico es muy favorable para aliviar el estrés, porque libera oxitocina, que es la hormona de amor, felicidad y sensación de recompensa. Además, reduce la presión arterial y produce una sensación de relajación. Si no tienes a alguien cerca, te abrazas a ti mismo, sintiendo generosidad, bondad, apreciándote quién eres y que estás haciendo tu mejor esfuerzo, ¿verdad? Puedes optar también por dibujar o crear un objeto artístico. Busca algún libro para colorear y deja tu mente, ¿verdad? Imaginar. Esto tiene un efecto meditativo porque reduce la ansiedad y propicia liberación. Búscate un hobby o practica cualquier actividad de recreación porque es una forma excelente para despejar el estrés. Cuando te sientes mejor, puedes rendir mejor y te hace disfrutar un buen rato y realizar tu trabajo más eficientemente. Puedes también adoptar una planta para que la cuides. Y si tienes un jardín, aprovecha la oportunidad para podarlo y disfrutar el contacto con la naturaleza. También te puede servir mucho escribir un diario para expresar gratitud y reconocer todas las cosas que tienes para estar agradecido. Por ejemplo, un día soleado, o que tienes un trabajo para ser útil a la sociedad, que estás sano y a salvo. Agrega todos los regalos y bondades a tu alrededor. Eso te recuerda de todos los recursos que tienes a la mano para despejar el estrés, a la vez que facilita reconocer tu poder personal. Prueben cualquiera de estas opciones y ustedes irán notando que son muy benéficas. También puedes optar por realizar ejercicios de Tai Chi o Qigong, que son fáciles de llevar a cabo ahí en tu casa, cuando te puedas dedicar unos minutos para hacerlo. No requieren de gran espacio y te brindan muchos beneficios, como restaurar tu energía vital, estabilizar tus corrientes dinámicas y pasivas yang y yin, así como enfoque pacífico y autodominio. Prueben en nuestra página web, vean los temarios de las clases que damos de Tai Chi y Qigong y pueden ver algún video de ejemplos para que vean que son fáciles, ¿verdad? Que no son complicados y la puedes hacer cuando tengas oportunidad. Ahora vamos a realizar un ejercicio meditativo para detectar los estresores que dejamos que nos abrumen, haciéndonos vivir en constante estrés sin saberlo, creyendo que era normal sentirse así, es decir, con acelere constante. Vamos, les invito a que se sienten cómodamente para relajar mente-cuerpo a través de respiraciones profundas a ritmo de 3, inhalando por la nariz y exhalando por pequeño orificio entre los labios. Las palmas van a permanecer hacia abajo
relajando, descansando sobre los muslos. Inhalamos profundo, cerrando los ojitos. Inhalamos 1, 2, 3. Sostenemos 1, 2, 3. Exhalamos 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos 1, 2, 3. Exhalamos 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos 1, 2, 3. Exhalamos 1, 2, 3. Pausa. Ahora vamos a revisar el antenaje. Con la voluntad vamos a centrar la atención en la planta de los pies y de ahí enviar raíces que penetren al corazón de cuarzo de la Madre Tierra. Con ese contacto voluntario, la Tierra envía su luz a través de las raíces iluminando los pies. La energía terrestre asciende a las piernas. Llena de luz el abdomen. Ilumina el tórax. Llena de luz hombros, brazos, cuello y cabeza. Sentimos el fortalecimiento de la energía terrestre. Y ahora desde la cabeza vamos a enviar ramas que crecen y se conectan con el cielo. Al realizar esa conexión voluntaria, la energía celeste envía su luz, iluminando las ramas, llenando de luz la cabeza, el cuello, hombros, brazos y manos. La luz celeste desciende al tórax, ilumina el abdomen, llena de luz piernas y pies, penetrando las raíces al centro de la tierra. Hemos logrado una conexión cielo-tierra, espíritu, materia, mente, emociones, yang y yin. Vamos a disponernos a realizar este trabajo con mucho amor, gentileza y comprensión hacia uno mismo, ya que antes no podíamos detectar qué tanto estrés habíamos acumulado y tampoco podíamos detectar los detonadores diarios que no sabíamos cómo enfrentar. Vamos a solicitar a la conciencia del cuerpo que nos indique dónde hay una zona estresada que manifiesta pesadez, molestia, contractura o incomodidad. Una vez que localizamos, vamos a conectar esa zona con una línea de luz desde el séptimo chakra, que es la sabiduría espiritual. Enviamos otra línea de luz desde el sexto chakra a la misma zona, que son fijaciones mentales. Y otra línea de luz desde el tercer chakra del plexo solar, que son los rechazos o reacciones emocionales. Enlazamos estos tres chakras con amor para que nos ayuden a entender qué es lo que acumulamos que estresa esa zona del cuerpo para poderlo reconocer, procesar y liberar. Esperamos en silencio para detectar lo primero que emerja espontáneamente. Estamos conectando línea de luz del chakra 7, chakra 6 y chakra 3 a esa zona donde sentíamos la incomodidad. Lo mucho o poquito que se detecte estará bien, porque es el inicio para aprender a manejar el estrés. Preguntamos, ¿desde cuándo eso está acumulado ahí? Lo que sea que captes estará bien. Todos sabemos nuestras cargas personales, todo lo que nos aflige, todo lo que nos agobia. No podemos escondernos de ello, podemos ocultarlo a los demás,
pero todos sabemos qué nos estresa y desde cuándo está ahí. Lo que puedas captar estará bien. Ahora preguntamos, ¿por qué permitimos que nos controlara? Recuerden que estamos interactuando con la sabiduría del chakra 7, chakra 6 y chakra 3. Y preguntamos, ¿qué nos impedía poderlo soltar y superar? Estamos enfrentando con amor esa zona que se encontraba muy estresada por diversos factores que sin querer habíamos acumulado. Y ahora que tenemos más claridad al respecto, vamos a poner en práctica las técnicas de manejo del estrés. Iniciaremos con respiración profunda y calmada para ver cómo reacciona esa zona. Esperamos en silencio para detectar lo que sucede cuando inhalamos y exhalamos profundo. Ahora vamos a proceder a tensar esa zona voluntariamente unos segundos y luego vamos a soltar. Tensamos la zona y luego soltamos. Con la convicción de que estamos despejando. Estamos aplicando dos técnicas, una la respiración profunda y la otra tensando la zona y soltar. Pero ahora vamos a enfocar en la zona estresada para reconocer la clase de reacción-emoción que detona. ¿Qué es lo que estaba involucrado ahí, aunado a ese estrés acumulado? Estamos aprendiendo a dialogar con nuestro cuerpo, a extraer información que estaba atorada con la ayuda del chakra 7, el 6 y el 3. Por eso los conectamos con esa zona. Cualquier emoción que se detecte estará bien. Vamos a irlo procesando. Y ahora que lo hemos detectado, vamos a enfrentar cualquier pesimismo o autosabotaje que estaba ahí atorado, que no lo pusimos a propósito, y esperamos en silencio para detectar lo que emerja. Puede ser una palabra, un pensamiento, una sensación.
Ahora vamos a replantear la situación para ver en un enfoque diferente, con otra perspectiva, ese asunto que estaba ahí, atorado, estresando. Ahora, en lugar de enfocarte en el problema, situación o estresor, vamos a reconocer cómo podemos cambiar para evitar que nos afecte. Si está en nuestras posibilidades cambiarlo, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Y si no está en nuestras posibilidades, vamos a fluir, esperamos en silencio para recibir introspección. Estamos enfrentando nuestra verdad, despejando la zona estresada. Hemos hecho una verdadera inspección y vamos a centrar la atención en cualquier cambio que hemos logrado con nuestra buena voluntad, con nuestro esfuerzo, aplicando las técnicas que estamos aprendiendo. Finalmente vamos a enviar desde el chakra del timo con mucho amor un rayo turquesa a esa zona. Ahora vamos a enfocarnos en otra zona del cuerpo que se siente estresado para realizar la introspección. Puedes pedirle a tu cuerpo que te muestre cuál es la zona más estresada. Pueden haber varias en diferente grado de estrés. Ubica la que te molesta, la que te incomoda o está mayormente estresada para poderla trabajar. Vamos a enlazar los tres chakras, el 7, el 6 y el 3, con una línea de luz hacia la zona de la molestia, para que nos ayuden a entender qué es lo que acumulamos que estresa esa zona del cuerpo, para poderlo reconocer, procesar y liberar. Esperamos en silencio para detectar lo primero que emerge espontáneamente. Lo mucho o poco que se detecte estará bien, ya que estamos iniciando el aprendizaje para manejar el estrés. Preguntamos, con ese enlace en los chakras, ¿desde cuándo está ese estrés acumulado ahí? Preguntamos, ¿por qué permitimos que nos controlara
esa cantidad de estrés en esa zona. Y preguntamos qué nos impedía poderlo superar. Todas las excusas, causas, justificaciones que captemos estarán bien. Mucho o poquito que se capte estará bien. Vamos teniendo más claridad al respecto y vamos a poner en práctica las técnicas del manejo del estrés. Iniciaremos con respiración profunda y calmada para ver cómo reacciona esa zona. Ya sabemos que al inhalar estamos recibiendo prana luminoso del universo que nos restaura y al exhalar soltamos el estrés de esa zona. Vamos a esperar en silencio para detectar qué sucede a través de la respiración. Ahora procedemos a tensar esa zona voluntariamente unos segundos y luego soltar. Tensamos y luego soltamos, con la convicción de que estamos despejando. Al tensar la zona, estamos reconociendo y al soltar, estamos despejando. Nos enfocamos en la zona estresada para reconocer la clase de reacción o emoción que estaba atorada ahí. Esperamos en silencio para detectar. Una vez detectado, vamos a enfrentar cualquier pesimismo o autosabotaje que estaba ahí atorado. Esperamos en silencio. Vamos a replantear la situación para tratar de ver en forma diferente, con otra perspectiva. Esperamos en silencio. Y ahora, en lugar de enfocarse en el problema, situación o estresor, vamos a reconocer cómo podemos cambiarlo para evitar que nos afecte. Y si no está en nuestras posibilidades cambiar el asunto, ¿cómo lo podemos enfrentar? Esperamos en silencio para detectarlo.
Estamos aprendiendo a enfrentar nuestra verdad, despejando zonas estresadas. Vamos a notar cualquier cambio que hemos logrado aplicando las técnicas que hemos aprendido. Procedemos a enviar desde el chakra del timo con mucho amor un rayo turquesa a esa zona, penetrando profundo. Hemos realizado una introspección honesta y amorosa para detectar lo que sin saber habíamos acumulado, estresándonos en silencio, para poder corregirlo aplicando las técnicas aprendidas y comprobar su beneficio. Ahora reconocemos que era un hábito repetitivo estresarse por cualquier cosa y estamos aprendiendo a cambiar la programación errónea para enfrentar y contemplar la vida con un enfoque más despejado, ampliando el criterio y dándonos cuenta que sí podemos mantener la ecuanimidad y el autocontrol. Ahora, desde el chakra del timo, vamos a expandir una burbuja alrededor del aura, envolviendo toda nuestra capa de luz. Respiramos la luz, la luz, la luz. Esta luz del rayo turquesa facilitará interactuar con la realidad, las personas y el entorno con mayor conciencia y entendimiento. Respiramos la luz, la luz, la luz. Reconocemos la sensación que percibimos ahora, después de haber soltado zonas estresadas. Respiramos la luz. Y vamos recobrando control consciente, muy a gusto, descansados. Estirándonos, abriendo los ojitos o dando masaje a cualquier área que lo requiera. Hemos hecho un excelente trabajo. Son técnicas muy útiles, sencillas, y en la sencillez está su poder. La podemos aplicar en cualquier momento que necesitemos. Ahora vamos a abrir un pequeño espacio para que puedan ustedes plantear sus preguntas respecto a lo que hemos aprendido o expresar sus comentarios al respecto levantando su manita para poderles responder. Recuerden también que esta técnica de respirar la luz turquesa ayuda muchísimo, enviándola a la zona donde necesitamos y permitiendo que nos envuelva. Evita, adelante, te escucho. Gracias, maestra. Bueno, esta técnica me ayudó mucho porque pude contemplar que todavía pues tenía una opresión en el pecho, una opresión en los pulmones, ¿verdad? Y descubrí que, bueno, todavía
creo que no he soltado totalmente eh, pues ese duelo con mamá, ¿no? Entonces, ahora que lo veo, pues me pongo a reflexionar, bueno, afortunadamente no sufrió, afortunadamente ya era su tiempo y se disfrutó en todo su momento, ¿no? Entonces me da otra perspectiva, porque yo decía, "Ay, siento hasta piquetes a veces en el corazón y yo decía, bueno, a ver qué me pasa, pero a lo mejor faltaba esa introspección para ver esa realidad de mi sentir, porque a veces nos cuesta trabajo. Bueno, a mí me cuesta trabajo. Entonces, le agradezco porque sí, hasta cuando ya lo vi, yo dije, bueno, es que hay que soltar. A lo mejor sí se extraña el hecho de no escuchar su voz o de no ver, la verdad, su presencia. Pero es una ley natural y lo entiendo. Y eso también me permite, pues, aceptarlo y relajarme, ¿no? Claro. Le agradezco mucho, maestra. Gracias Gracias. por compartirlo. Fue un maravilloso ejemplo de que efectivamente a veces guardamos cosas que nos causan diferentes grados de estrés, en menor, mediano o mayor grado. Tenemos 7 capas áuricas y cada capa áurica tiene 7 chakras. Entonces, 7 por 7 son 49 formas en que un mismo evento, personaje o situación está grabado. Puede ser que se ha hecho el esfuerzo de procesarlo, de soltarlo, pero puede ser que también hay varias capas de donde no se había soltado. No porque fuéramos ineptos, sino porque no sabíamos cómo entrar ahí para buscar a profundidad si habían remanentes. Somos seres espirituales, sensibles, ¿verdad? Con sentimientos y emociones, que son cualidades del espíritu. Y lo importante es reconocer que está ahí e irlo procesando con mucho amor. Por eso estamos enviando las luces, por eso estamos respirando, por eso estamos tratando de procesar, sin importar cuánto tiempo nos tome. Eso es lo más importante. En lugar de incomodarnos, afectarnos, ¿verdad? Que por qué todavía está eso ahí, por qué no lo he podido soltar. Ser gentiles con uno mismo y despejar la auténtica verdad, ¿verdad? Entonces, procuren aplicar esta técnica cada vez que tengan un tiempito y recuerden que tan solo con la respiración, enviándola, estamos ayudando muchísimo la zona. Y cuando tenemos tiempo de hacerlo más profundo con estas técnicas, pues todavía lo vamos a ir limpiando con más y más amor. ¿Ok? Gracias por compartir. ¿Quién más quiere compartir o preguntar? Espero que les haya sido de mucho beneficio lo que aprendieron hoy, porque todo mundo anda estresado, ¿verdad? Todos tienen ciertos grados de incomodidad, de estrés y cosas que han guardado. Y el cuerpo es como esponja receptora de todo eso que el individuo guarda. Pocas veces le ponemos atención. Pocas veces lo liberamos creyendo que ahí solo hace su trabajo. Pero no es así. Estamos integrados, espíritu, mente, emociones y cuerpo, como una sola entidad. Y todo mueve partículas. Todo genera desórdenes, alteraciones, deficiencias, ¿verdad? Y lo importante es aprenderlos a encontrar, reconocer, procesar y restaurar, ¿verdad? Nuestra energía limpia y luminosa. Si ya no hay más preguntas, espero que esto les sirva mucho. Si surgen nuevas, me las mandan a mi correo o las guardan para la siguiente plática para poderlas expresar. Espero que tengan una muy buena semana, muy bendecida y nos veremos en la siguiente plática. Hasta pronto.